Hola, soy Rashid Lajaj, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a esta clase virtual de microeconomía. La sección de hoy sería sobre el tema de la firma en el corto plazo y en el largo plazo. El objetivo de esta clase es entender la distinción en microeconomía de la firma entre corto plazo y largo plazo y las implicaciones que esto tiene. El largo plazo permite ajustar a todos los factores. Vamos a distinguir esa definición con la definición de largo plazo o muy largo plazo. A veces se dice para hablar de cuando las firmas pueden entrar y salir. Para nosotros aquí definimos el corto plazo como una situación en la cual se mantiene constante al menos un factor de producción y la firma puede decidir el otro o los otros factores de producción. En el ejemplo típico que vamos a aplicar, vamos a considerar que el factor fijo es el capital, aunque en práctica puede ser el capital como el trabajo, dependiendo de las tecnologías, dependiendo de la rigidez de los contratos. La función de producción de corto plazo es igual a Y de F K barra L. Entonces, donde K barra es el capital, es el factor que está fijo, por eso le ponemos una barra, y el factor variable va a ser el trabajo. A partir de ahí vamos a definir lo que son los costos totales y separar estos costos totales entre costos fijos y costos variables. Lo que se llama SCT son los costos totales de corto plazo. Esta S típicamente viene del inglés short term y entonces se refiere a los costos de corto plazo. Se separan entre costos fijos y costos variables. Los costos fijos básicamente vienen de los costos que son de los factores fijos, en este caso R multiplicado por K barra, mientras que los costos variables son los costos que vienen de los factores que son variables, que se pueden cambiar en el corto plazo, en este caso W multiplicado por L. Seguimos aquí con unas definiciones relacionadas con los costos de corto plazo. El costo mediano de corto plazo es el costo por unidad producida. Entonces va a ser el costo total dividido por Y. Este costo mediano de corto plazo se puede dividir en un costo fijo mediano y un costo variable mediano. Y simplemente, como dije, es el costo por unidad producida y el costo fijo mediano es el costo fijo por unidad y el costo variable mediano va a ser el costo variable por unidad producida, dividiéndolo por Y. Lo mismo puede aplicar para el costo marginal. El costo marginal es el costo de la última unidad producida. Este costo marginal entonces es la derivada del costo total de corto plazo con respecto a Y. Esto nos da la suma entre la derivada del costo fijo y la derivada del costo variable. Solo que el costo fijo, por definición, es fijo y entonces no es función de Y. Cuando la cantidad producida aumenta, el costo fijo no va a cambiar. Entonces, el costo marginal solamente es igual a la derivada del costo variable con respecto a Y. Ahora vamos a ver la interpretación gráfica, que nos ayuda a tener un poquito más intuición. Lo normal cuando hacemos una minimización de costos, como en el largo plazo, que es lo que hemos hecho hasta ahora, es tener la isocuanta, una cantidad, en este caso Y2, que queremos producir, y para minimizar los costos vamos a buscar la tangente entre la pendiente de la tasa de los costos de los factores con la isocuanta. Solo que ahora queremos hacerlo en el corto plazo. Para representar gráficamente esta minimización de costos en el corto plazo, necesitamos representar gráficamente que este capital está fijo. Vamos a suponer, por ejemplo, el caso de una firma que está en esta situación de largo plazo, pero se le cayó la demanda. Ahora solo quiere producir la cantidad Y1, pero la restricción es que K debe ser igual a K barra. Y entonces esta línea azul nos dice el nivel de capital que nos impone esta restricción de corto plazo. Entonces la solución tiene que encontrarse en esta línea azul. Lo otro es que tiene que encontrarse sobre la isocuanta Y1 porque esto es la nueva cantidad que quiere producir la firma. Entonces ya no le deja mucha libertad y necesita elegir esta cantidad de trabajo
que aparece aquí como L2, para poder minimizar los costos. Simplemente lo minimiza porque si gastaría más trabajo estaría produciendo más que lo que necesita. Y entonces esto nos da la solución de corto plazo, este punto L2 con K barra. Lo que podemos ver es que esta solución no se encuentra en la tangente. Entonces ya no estamos optimizando. En el corto plazo, uno optimiza dando las restricciones de corto plazo que tiene, pero esto no es la optimización que podríamos alcanzar en el largo plazo. Entonces estamos produciendo a un costo que es mayor al costo que podríamos alcanzar si tendríamos la posibilidad de decidir L y decidir el capital. Nos encontraríamos aquí en esta tangente y esto nos llevaría a un costo menor porque estaríamos con una pendiente que estaría más abajo y entonces que refleja un costo menor. Y esto nos dice que no estamos optimizando por culpa de la restricción que se nos impone en un capital que es mayor al capital que es óptimo en este caso para el nivel de producción. Aquí tenemos una otra gráfica que es muy útil para entender la relación entre costos de corto plazo y costos de largo plazo. Suponemos que tenemos primero solamente esta curva verde, el costo total, que es el costo total de largo plazo. Pues es un costo que es creciente, función de Y, la cantidad producida. Cuando Y aumenta, el costo total aumenta. Ahora queremos ver cómo se relaciona el costo total de corto plazo con el costo total de largo plazo. Vamos a tener dos reglas. Una regla que el costo total de corto plazo siempre está mayor o igual al costo total de largo plazo. Y una otra que es que el costo de corto plazo solamente va a ser igual al costo de largo plazo en un punto. Y este punto corresponde al caso donde recuerden que en el corto plazo me impone un nivel de capital. Y suponemos que en el largo plazo, si yo podría elegir el capital que quiero, el capital que yo hubiera elegido es exactamente el que me impone el corto plazo. Ese es el único punto donde el costo es el mismo, porque llegamos a la misma división entre los factores y este uso de los factores es el mismo, llevando a los mismos costos, porque la restricción que yo tengo en el corto plazo, quizás por suerte, quizás porque la situación no ha cambiado comparado a cuando yo decidí el nivel de capital, este nivel de capital que me impone el corto plazo es el que yo hubiera decidido en el largo plazo. Ahora, ¿se acuerdan de la gráfica anterior? Podríamos tener una situación donde el corto plazo nos impone, por ejemplo, un nivel de capital que es mayor al nivel de capital óptimo. Esto genera un costo adicional. Teníamos un costo que es mayor al costo que hubiéramos tenido si podíamos optimizar y decidir el nivel de capital que uno podía. En este caso nos encontramos, por ejemplo, en esta curva. Ese es el corto plazo, dado que nos impone un K barra es igual a K2. Y entonces aquí quiero producir esta cantidad, pero con un nivel de capital que era el nivel de capital óptimo para producir la cantidad Y2. Eso me genera una ineficiencia, un uso de los factores que no es óptimo y eso me va a generar un costo en el corto plazo que es mayor que el costo que yo tendría en el largo plazo, es decir, si yo podía decidir todos los factores, incluyendo el factor capital, usaría menos capital y un poco más trabajo, y esto sería un uso más óptimo de los factores. Les propongo que volvamos al mundo real para pensar en cuáles son las consecuencias de lo que acabamos de ver en la vida real. La primera consecuencia es que las firmas no siempre se van a encontrar en el óptimo. Cuando ajustar los factores es costoso, puede ser que en la vida real no es que cada factor esté completamente fijo, pero sí hay costos y sí puede demorar algún tiempo. Por ejemplo, si yo uso unas máquinas que están importadas, quizás me demoro un tiempo para importarlas. O si tengo más máquinas que lo que necesito porque ya compré más y la demanda se cayó, ¿qué hago con esas máquinas? Las puedo vender, pero esto tiene algunos costos. En la otra dirección, las restricciones en los contratos, en el trabajo, por ejemplo, puede hacer también que sea muy costoso para mí despedirme de unos trabajadores. O si quiero contratar más trabajadores, quizás necesito formarles, encontrar a los mejores primero y formarles. Y esto cuesta tiempo y dinero. Entonces, en el corto plazo, no es tan fácil ajustar los factores. Y esto hace que uno no se encuentra de un día para el otro en el óptimo.
Quizás con el tiempo hay una convergencia hacia el óptimo, pero no va a pasar de un día para el otro. Un ejemplo típico que se da es en los menús en los restaurantes. Si, por ejemplo, un restaurante vende salmón y carne y que el salmón se vuelve mucho más caro, lo óptimo sería ajustar el menú para aumentar el precio del salmón para conservar mi margen en el salmón como en la carne. Pero imagínate un restaurante que todas las mañanas se levanta y averigua los precios de todos los ingredientes y vuelve a ajustar todos los precios en el menú cada día. Pues no tiene sentido, no es óptimo. Y esto es un ejemplo típico para decir que a veces es demasiado costoso tratar de estar siempre en el óptimo y es mejor dejar que uno se aleje un poquito del óptimo y cuando el cambio ya es demasiado, ahí sí puedo ajustar los menús, pero lo vaya a cambiar con una frecuencia un poco más baja para esperar que valga la pena hacer este cambio. Entonces, una consecuencia también en el mercado del trabajo es que las firmas prefieren contrataciones flexibles. Por ejemplo, si hay contratos de prestación de servicios, estos tienen más flexibilidad y las firmas lo pueden preferir. Aunque si quieren tener los mejores trabajadores, quizás prefieren ofrecer mejores condiciones a los trabajadores. Pero del punto de vista de este modelo, siempre más flexibilidad en cómo ajustar los diferentes factores es algo preferible para las firmas. Y el otro punto es que cuando no hay tanta flexibilidad, que sea porque las tecnologías no permiten tanta flexibilidad, que sea porque los contratos ponen rigidez en los cambios en particular para los trabajadores, las firmas no quieren cambios importantes en las demandas y los precios. Esta variabilidad de la demanda y de los precios es muy costoso para las firmas, porque como lo hemos visto en la gráfica anterior, puede ser que una firma va a fijar su nivel de capital a un cierto nivel, después cambia la demanda, esto cambia la producción que debe tener esta firma y eso hace que va a encontrarse en un costo mucho más alto de lo que debería ser si no hubiera tenido estos cambios, si hubiera podido saber desde el principio cuál va a ser la cantidad de capital que necesita. Y matemáticamente, ¿cómo se obtiene esta decisión de producción en el corto plazo? Si uno ya sabe hacer una maximización de beneficio, que sea en una etapa o en dos etapas, es la misma metodología, solo que uno va a mantener, en nuestro ejemplo, el capital fijo. Es decir, en vez de derivar con respecto al capital y al trabajo, voy a derivar solamente con respecto al trabajo, ya que el único factor que puede decidir la firma es el trabajo. El capital se impone que esté igual a K barra. Y va a tener que satisfacer tres condiciones. Las dos primeras son las condiciones estándares. Uno, el costo marginal de la producción debe ser igual al precio. Segundo, la condición de segundo orden. La segunda derivada del beneficio respecto a Y debe ser negativa, lo que nos dice que el costo marginal de Y debe ser positivo. Eso es para asegurarnos que estemos maximizando el beneficio y no minimizando el beneficio en la solución que vamos a encontrar cuando resolvemos la condición de primer orden. Pero existe una otra condición. Esta condición que siempre existe es que producir debe ser mejor que no producir nada. O sea, I de Y debe ser mayor o igual a I de 0. Solo que en el largo plazo, I de 0 por definición es igual a 0, lo que tiene uno si no produce. Mientras que ahora va a ser diferente, porque si uno no produce, igual tiene que considerar que ya se perdió el costo fijo. R multiplicado por K barra se perdió si yo decido no producir. Y entonces, I de Y mayor a no producir nada es el beneficio total que tenemos aquí, T multiplicado por la cantidad producida menos los costos variables menos los costos fijos. Debe ser mayor o igual a el costo fijo. Puede ser negativo, pero igual debe ser mejor que lo que pierdo si yo pierdo solamente el costo fijo. Y simplificando por este costo fijo, básicamente P multiplicado por Y debe ser mayor al costo variable. Aquí, en esta misma gráfica, les pongo Y, función de P, y les gráfico el costo marginal de corto plazo, el costo medio de corto plazo y el costo variable medio de corto plazo. Les recuerdo que el costo medio de corto plazo incluye el costo variable medio de corto plazo
más el costo fijo medio de corto plazo. Propongo primero que piensen ustedes las preguntas siguientes. ¿Cuál es el precio P a partir del cual la producción es positiva? Dado esta gráfica que tenemos. Y dado las reglas que yo les mostré en las diapositivas anteriores. ¿Cuál es el precio P que llega al productor a un beneficio igual a cero? ¿Cuál es el nivel de producción que le corresponde? Y explicar la curva verde vertical que tenemos aquí para los diferentes valores de P. ¿Y por qué esta curva verde se encontraría aquí? Esta curva va a representar la oferta de corto plazo. Y a partir de este punto se encuentra así. Todo esto tiene que ver con las reglas que hemos visto antes y las definiciones de costo marginal, costo medio y costo variable medio. Les recomiendo que lo pausen, lo piensen primero y ya les explico. Vamos a tener las situaciones siguientes. Uno, se piensa de la manera siguiente. En la solución óptima, el productor iguala el costo marginal con el precio. Entonces, cada nivel de producción tiene un cierto costo marginal. Dijimos que el costo marginal debe ser creciente para tener una solución interior. Para cualquier precio, el productor busca la cantidad de producción que le permite igualar el precio con el costo marginal. Por esto, la solución se encuentra en esta línea. Solo que hemos dicho que una condición es que el beneficio sea mayor a el costo variable. ¿Sí? Y entonces esto nos dice que el beneficio, que es igual a P multiplicado por Y, debe ser igual a el costo variable medio multiplicado por Y. Y entonces P debe ser igual a el costo variable medio para que valga la pena producir. Eso es la primera condición que tenemos. Entonces, a partir de este punto P1 vale la pena producir. Si el precio está mayor a P1, sí, esto vale la pena. Y hay un otro punto aquí que es interesante, que es el costo medio de corto plazo. Cuando este costo medio es mínimo, nos encontramos aquí. Y aquí vamos a tener una solución donde el precio es exactamente igual al costo medio. Y si el precio es igual al costo medio, piensen que el costo total es costo medio multiplicado por Y, mientras que las ganancias totales son el precio multiplicado por Y. Entonces se van a igualar y el beneficio va a ser igual a cero. Entonces este punto siempre va a corresponder a el punto tal que el beneficio sea igual a cero. Entre P1 y P2, la firma prefiere producir, pero igual tiene un beneficio negativo. Pero prefiere este beneficio negativo a simplemente perder los costos fijos. A partir de P2 por arriba, la firma puede producir una cantidad mayor a Y2 y tener un beneficio positivo. Vamos a aprovechar este problema para practicar unas demostraciones relativamente simples. Les voy a pedir que demuestren, uno, que el productor decide tener una producción positiva si P es mayor o igual a P1. Y segundo, que el productor tendrá un beneficio positivo si P es mayor o igual a P2. Es literalmente lo que hemos dicho antes en la diapositiva anterior, pero intentamos meterle las matemáticas para que sea una demostración. Vamos a demostrar primero que el productor decide tener una producción positiva si P es mayor o igual a P1. De nuevo, les recomiendo primero practicarlo solo, pausarlo. Si les parece difícil, les voy a dar unas primeras pistas. Lo que es muy útil es primero juntar la información que ya sabemos y que pensemos que nos va a servir para esta demostración. Una cosa, gráficamente se veía que P1 es igual a el costo variable medio de corto plazo, que es igual a este costo variable de corto plazo dividido por Y. Sabemos que el beneficio es P multiplicado por Y menos el costo variable y menos el costo fijo de corto plazo. Sabemos que el productor produce solamente si el beneficio es mayor o igual a perder el costo fijo. Entonces, si P es igual a P1, vemos lo siguiente. El beneficio es igual a P1 multiplicado por Y menos SCB menos SCF. Estoy usando la definición del beneficio. Y voy a reemplazar P1 por esto.
y esto me da la ecuación siguiente. De aquí ya es relativamente simple simplificar. Voy a dividir por y aquí y voy a poder quitar este SCB menos SCB. Y nos queda simplemente que pi es igual a menos SCF, lo que nos dice que el punto que teníamos donde P es igual a 1 y la producción es igual a Y1, tenemos que el beneficio es exactamente igual a menos SCF. Y si se acuerdan, esto es el punto para el cual yo empiezo a decidir que sí vale la pena producir. Y dado que sabemos que el beneficio está creciente en el precio del bien que se vende, entonces el beneficio será mayor a menos SCF si el precio es mayor o igual a P1. Y en este caso, el productor va a decidir producir. Ahora, en particular, si la demostración anterior les costó hacerlo antes de ver la solución, les recomiendo aquí que practiquen hacer esta demostración. Los pasos van a ser lo mismo. Primero, aclarar cuál es la información que ya tenemos y usar esta información, simplificarlo un poquito para llegar al resultado que queremos. Yo empiezo, pero si pueden parar el video e intentar hacerlo primero, mejor para su propia práctica. Y primero, respire. No piensen que porque es una demostración tiene que ser difícil. Muchos le tienen como un miedo a las demostraciones, pero no siempre es algo complicado. Entonces, la información que tenemos es que P2 es igual al costo medio de corto plazo. Esto lo sé porque lo vemos en la gráfica que P2 está exactamente igual al costo medio. Y hemos visto que el costo medio es igual a la suma entre costo variable y costo fijo medio. Y el costo variable medio es el costo variable dividido por y, el costo fijo medio es el costo fijo dividido por y. El beneficio siempre es la misma fórmula. Entonces, otra vez, si han llegado hasta aquí, pueden parar el video y resolverlo a partir de esta información. En el caso donde P es igual a P2, puedo usar la fórmula del beneficio, las recetas menos los costos variables y los costos fijos, y reemplazar este P2 por lo que tengo aquí. ¿Sí? Después se va a poder simplificar claramente dividiendo por y aquí, aquí y aquí. Lo que nos da costo variable más costo fijo, menos costo variable, menos costo fijo. Todo esto se va a simplificar y quedamos con pi igual a 0. Entonces, en el caso donde P es igual a P2, como se veía en la gráfica, vamos a tener que P2, que es igual al costo medio, es el precio que nos da un beneficio igual a 0. Lo que nos falta para acabar la demostración es tener en cuenta que el beneficio es una función creciente de P. Cuando el precio es más alto, el beneficio es más alto. Podemos verlo aquí en la función del beneficio. Y entonces, el beneficio será mayor a 0 si y solamente si el precio es mayor o igual a 0. Bueno, esto fue la última demostración. Espero que aprendieron elementos para mejor entender la distinción entre el corto plazo y el largo plazo. Les recomiendo algunos ejercicios que permiten practicar el cálculo del costo en el corto plazo y en el largo plazo y comparar los dos. Saludos.